La película oficial de la exposición del Santo Sudario y es la única película de video de alta definición filmada después del incendio en la capilla de Guarini durante la exhibición privada del 28 de junio de 1997. Varón de Dolores. El Santo Sudario. Durante siglos, la gente ha venido desde lejos para descubrir esta imagen. Han venido a orar o a buscar consuelo, guiados por un interés científico o por mera curiosidad. Pero ¿qué es lo que este trozo de tela tiene de único, de especial y de singular, cuya evidencia documental se remonta al año 1350? Las marcas impresas en el sudario nos hablan de un hombre que fue tratado brutalmente, golpeado y coronado de espinas, perforado con clavos y herido con una lanza, su rostro hinchado pero sereno en la solemnidad de la muerte. Un hombre crucificado como tantos otros, por el que alguien corrió un riesgo enorme para preservar su sudario y permitir que esta imagen extraordinaria pudiera sobrevivir varios siglos. Una imagen que revela analogías sorprendentes con la historia de la pasión y la muerte de un hombre que vivió 2000 años atrás, Jesús de Nazaret. Detengámonos un momento a recordar la historia narrada en los Evangelios. En Jerusalén, Jesús fue traicionado por sus discípulos, capturado, crucificado en una colina y enterrado en una tumba nueva. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y prendiéndolo, lo llevaron. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
había un varón llamado José de Arimatea. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Los evangelios nos cuentan la historia de un hombre que fue crucificado, Jesús de Nazaret, un maestro, alguien que predicaba con autoridad, un obrador de milagros, un hombre al que se recibió en Jerusalén como a un rey, pero también un problema para las autoridades, porque se hacía llamar el Hijo de Dios, un hombre que fue arrestado, enjuiciado, condenado, crucificado y soportó la cruz como los ladrones comunes. La cruz se utilizó por primera vez en Oriente 5 siglos antes de Cristo. Los romanos la utilizaron en todo su imperio, aunque casi exclusivamente para esclavos y extranjeros. Ante espectadores indiferentes, se forzaba al condenado a cargar la viga transversal de la cruz hasta el lugar de la ejecución. Al llegar allí, se lo ataba o perforaba con clavos. Era una ejecución común sufrida por miles de personas que dejó las huellas del sufrimiento en el Santo Sudario. Nadie ha podido negar que la interpretación de esas huellas demuestre la existencia irrefutable y altamente emotiva de la historia de la pasión de Cristo. Está muy claro que el hombre del sudario murió en la agonía de la crucifixión después de otra serie de torturas, algunas de las cuales, como la corona de espinas, solo están documentadas en la imagen de Jesús que dan los evangelios. El hecho de que haya sido perforado con una lanza es también algo inusual. Aparentemente era más común romper las piernas de la víctima para acortar su agonía en la cruz. La imagen del herido al costado impresa en el sudario es extraordinaria. Se puede ver la sangre que cae desde la herida y baja por la espalda. También se ven claramente las marcas de los crueles azotes y las heridas producidas por la viga horizontal de la cruz. Una serie de pequeñas manchas de sangre en la cabeza y en la nuca evocan en nuestro recuerdo ocular la imagen de la corona de espinas, apretada con mucha tensión contra la cabeza de este hombre. El rostro revela signos de contusiones y sangre cayendo. Los clavos usados para la crucifixión han dejado heridas visibles en las muñecas y en los pies. Las marcas de clavos en las muñecas se contradicen con la tradición iconográfica que retrata a Cristo como clavado en las palmas o atado a la cruz. Sin embargo, concuerdan con un reciente descubrimiento arqueológico del esqueleto de un hombre crucificado en la misma época que Cristo. Ese esqueleto, hallado en la morgue del Gibhat ha-Mifdar, cerca de Jerusalén, revela signos de clavos colocados en la parte superior de los brazos, entre el radio y el cúbito. El mismo hallazgo revela una parte torcida del clavo colocada en el talón del hombre y probablemente curvada por la madera dura de la cruz. Como ese hombre, Jesús de Nazaret fue condenado a muerte y se lo dejó morir ante una multitud hostil y burlona, para luego enterrarlo en una tumba tallada en la roca. Pero, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra de la entrada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo
y vio, y creyó. Esa tumba hallada inesperadamente abierta y vacía, liberó una fuerza interior entre los discípulos de Jesús. El Señor resucitado hizo varias apariciones y envió a sus seguidores al mundo a anunciar las buenas noticias de los evangelios. La primera comunidad cristiana se originó en Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos que más tarde también fue sagrada para los cristianos y los musulmanes. Un lugar donde se mezclan los habitantes, las religiones y las culturas. Durante un breve periodo los apóstoles llevaron la noticia de la resurrección y el mensaje del amor de Cristo a otras tierras cercanas y lejanas. Los Hechos de los Apóstoles describen su itinerario. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Las persecuciones esparcieron a los que creían en Jesús por todo el Medio Oriente. En Antioquía, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Jerápolis, Iconio y Edesa, las comunidades cristianas se establecieron y crecieron. Es una zona que hoy conocemos como Turquía asiática, un lugar muy simple, pobre y hermoso, que recibió el mensaje del Evangelio con tanto entusiasmo como veneraba la tierra natal del patriarca Abraham en Harrán. Aún hoy, la simpleza de sus casas de barro al borde del desierto sugiere un estilo de vida, la tradición de la hospitalidad que dio esa bienvenida tan cálida a los discípulos que venían a anunciar el amor de Dios. La imagen que vemos impresa en el sudario todavía es un desafío para los estudiosos que no han podido explicar cómo se formó. Nadie duda seriamente de que la imagen es consecuencia del contacto de un cuerpo crucificado con su sudario, pero ningún experimento de laboratorio ha sido capaz de reproducir una imagen con características idénticas. En investigaciones posteriores a 1978, cuando se examinó el Santo Sudario, se ha confirmado la falta total de pigmento o tinte de color.
También se ha demostrado que la imagen se originó por la oxidación deshidrante de la celulosa en las hebras superficiales de la tela, por algún proceso que todavía no se conoce, pero que sin duda no puede atribuirse a ningún método mecánico. De las numerosas hipótesis y experimentos, ninguno ha generado un resultado realmente satisfactorio y definitivo, y hay algunas características que parecen imposibles de reproducir. También visible en el sudario, además de la imagen, hay algunas manchas de color carmín que han sido consideradas tradicionalmente como sangre. Pruebas realizadas en hilos extraídos del Santo Sudario en 1978 han identificado efectivamente rastros de sangre, primero reconocidos como humanos y luego más específicamente como del grupo AB. La fotografía de la célula de sangre es la prueba más clara de la importancia del descubrimiento, hecho después de muchos años de investigación por el profesor Baima Bollón, quien publicó sus hallazgos en 1981. Una devoción especial hacia el rostro de Cristo surgió en Oriente hace algunos siglos y terminó por difundir un retrato particular de Jesús, cuyos rasgos son similares a los del sudario. El monasterio de St. Catherine, en Egipto, conserva celosamente el legado de esa tradición. Aquí, una comunidad religiosa que ha vivido recluida y en silencio desde el siglo VI de la era cristiana, ha guardado 4.500 manuscritos y más de 2.000 pinturas, entre las cuales los monjes meditan y oran. Un ejemplo excepcional es este raro ícono bizantino del siglo VII. Su retrato del Pantocrátor tiene una clara semejanza con el rostro del sudario, por su cabello, su nariz, su barba y su bigote. Otro ícono del siglo X ilustra la leyenda de Mandillón, el rostro de Jesús, no realizado por la mano de un hombre, que fue un regalo para el rey Abgar V y se conservó en Edesa durante varios siglos antes de ser trasladado a Constantinopla. Tal vez sea solo una leyenda, aunque hay manuscritos y evidencia iconográfica que la sustentan. En Mandillón se conservó y veneró en Edesa, una ciudad noble que alguna vez ostentó alrededor de 300 monasterios e iglesias. Una reliquia todavía en posesión de Edesa registra la visita del patriarca Abraham con su legendaria pileta de peces sagrados. Según la leyenda, se originaron cuando trozos de madera ardiendo cayeron en el agua y se transformaron.
Hoy esa pileta forma parte de un gran complejo de mezquitas y jardines y todavía es venerada por muchos creyentes. ¿Podría ser el mandillón de Edesa tan venerado y retratado el sudario mismo, doblado de tal modo que solo puede verse el rostro de la imagen como sugiere este códice del siglo XIII de la Biblioteca Nacional de Madrid? La historia nos cuenta acerca del viaje del rostro de Edesa, cómo lo recibió el emperador romano y cómo fue albergado en la iglesia de Santa María del Faro, en el Palacio Imperial de Constantinopla, la capital oriental del Imperio Romano. En esa ciudad se exhibió un sudario, se lo veneró y admiró aún en épocas de fervor antirreligioso, provocado por la división de la Iglesia, el avance del Islam y la tensión creciente entre Oriente y Occidente. Diversos rostros de Cristo parecidos a los del sudario se conservan en los mosaicos del siglo XII del interior de la Basílica de Santa Sofía. También existen referencias de un sudario con la imagen impresa que era exhibida en la iglesia de Saint-Marie-Blachin todos los viernes, pero que desapareció durante las cruzadas con los saqueos de Constantinopla posteriores al sitio de 1204. Con los siglos, esa imagen fue adoptada como el rostro de Cristo en sucesivas pinturas, siempre con los mismos rasgos, siempre venerada y admirada, objeto de culto, como lo era en los ábsides imponentes de Dapnis, cerca de Atenas, o de Cefalú, en Sicilia. En la misma época, otro retrato de Cristo muerto lo muestra tendido en su sudario, como aparece en el Códice de Oración de Budapest. Este manuscrito húngaro, que se remonta al año 1190, también reproduce antiguas marcas de quemaduras similares a aquellas del Santo Sudario. El sudario de Constantinopla desapareció de modo misterioso durante las cruzadas, junto con otras reliquias auténticas y dudosas, todas ellas llevadas al oeste de contrabando y vendidas.
Igualmente misteriosa fue la súbita reaparición del sudario en la campiña francesa de Léry. Este es definitivamente el sudario que ha sobrevivido hasta hoy. Para protegerlo y exhibirlo al público, el noble caballero y guerrero valeroso Geoffroy de Charny le construyó una iglesia, terminada en 1353 y dedicada a la Anunciación. La iglesia fue reconstruida posteriormente con su aspecto actual. Sin embargo, como las primeras exhibiciones del sudario atraían gran cantidad de personas, se originó una disputa entre el clero de Léry y el obispo de Troyes, quien no creía que el sudario fuese auténtico. La duda se trasladó al rey de Francia, Carlos VI, y a las autoridades religiosas, por medio del antipapa de Aviñón, Clemente VII. Extraoficialmente, los peregrinajes a Léry continuaron, como lo prueba este medallón extraído del Sena. Es más, las exposiciones continuaron tanto en Léry como en otras partes de Francia, hasta que Marguerite de Charny, una viuda sin hijos, llegó a la corte de los poderosos duques de Saboya y entregó el preciado sudario en 1453 a cambio de protección y servicios. Desde entonces el Santo Sudario acompañó a los duques de Saboya en sus peregrinaciones por sus estados a ambos lados de los Alpes, incluido el Piamonte. En la capital ducal de Chambéry, el sudario fue preservado durante algunos años en la iglesia franciscana. Luego, en 1502, encontró un hogar permanente en la Sainte-Chapelle, la capilla familiar del castillo de Chambéry. Aquí se colocó en un nicho del ábside detrás de una reja y se mantuvo doblado en un cofre de plata. En 1506, el Papa Julio II reconoció y autorizó la veneración pública del Santo Sudario, concediendo a la apreciada reliquia su propio oficio litúrgico y estableciendo el 4 de mayo como día de conmemoración. Luego, durante la noche del 4 de diciembre de 1532 se generó un fuego incontrolable que dañó la capilla y el sudario mismo. El trabajo de reparación de la reliquia se terminó 2 años más tarde. Vimos una clase de sufrimiento que nunca hubiéramos imaginado. Un rostro lastimado y rasguñado, chorros de sangre, las mejillas hinchadas y deformadas, gotas de sangre tan grandes como hojas de mejorana. Y al final quedamos como pobres huérfanos a los que se les ha privado de Jesús que nos había visitado en su imagen sagrada. Cuando la guerra agitó Europa a mediados del siglo XVI, pareció prudente trasladar el sudario a lugares más seguros, como Milán, Vercelli y Niza, donde fue exhibido y venerado en forma creciente.
sudario volvió a Chambéry en 1561. Después de 17 años volvió a cruzar los Alpes dejando cada vez más huellas de su pasaje y su veneración, en exvotos, esculturas, frescos, pinturas, iglesias, confraternidades y santuarios votivos. En especial, el Valle de Aosta, los alrededores de Biela, los valles de Lanzo y Susa, todos dan amplio testimonio de la devoción demostrada en varios recorridos y exposiciones. Solamente en Piamonte hay más de 150 frescos en las fachadas de edificios públicos o privados, pintados en todos los estilos posibles. Para facilitar la veneración del arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, que había caminado durante 4 días bajo una lluvia torrencial para llegar a Turín, el sudario se trasladó a esa ciudad, la nueva capital del Ducado de Saboya, en 1578. Y en la Catedral de Turín se ha conservado desde entonces. El sudario ya no era propiedad privada. Comenzó a atraer gran cantidad de espectadores. Se convirtió en una imagen generalmente en exhibición, que era venerada incluso por príncipes. Para fomentar su veneración, la imagen fue reproducida en varias ocasiones. Alrededor de 50 de esas copias existen todavía y están en poder de monasterios, iglesias y familias aristocráticas. Las copias fueron realizadas por artistas oficiales de la corte o pintores de oficio que trabajaban de memoria o basándose en lo que alguien les contaba que había visto en exposiciones anteriores. Salvo en el periodo del sitio francés en 1706 y durante la Segunda Guerra Mundial del 39 al 46, el sudario nunca abandonó la ciudad de Turín. La construcción de la capilla con su cúpula audaz diseñada por Guarino Guarini, miembro de la Orden Teatina, se completó en 1694. El santo sudario se colocó en el altar diseñado por Bertola dentro de un cofre construido especialmente, decorado con esmalte, piedras preciosas y placas de plata repujadas con los símbolos de la pasión de Cristo. En oposición, el cofre en el que fue trasladado el sudario desde Chambéry a Turín se conserva en el Museo del Santo Sudario, un anexo a la iglesia del mismo nombre, junto con una colección de pinturas, láminas, exvotos y otros objetos relacionados con la historia de la reliquia sagrada. Este museo verdaderamente único alberga también la cámara y las placas fotográficas usadas por Secondo Piat cuando tomó las primeras fotografías del sudario en 1898. Estas imágenes marrones rojizas constituyen un negativo fotográfico. Cuando miramos un negativo de la fotografía vemos los rasgos del hombre del sudario con todas las sombras y las luces con que estamos acostumbrados a ver el sudario real. Algo que hubiera sido imposible antes del siglo XIX, cuando se inventó la fotografía. Visto a través de las lentes de una cámara,
el rostro mismo ha adquirido una sensación de vida sorprendente. Después de la exposición en 1898 que atrajo a 800.000 personas en 9 días, el Santo Sudario fue exhibido otra vez en 1931 para celebrar, como era costumbre, el casamiento del príncipe de Saboya, el futuro rey de Italia Humberto II, con María José de Bélgica. Cuando el Papa Pío XI declaró en 1933 un año santo especial, hubo 2 exposiciones más que atrajeron a grandes multitudes de curiosos y de creyentes. Giuseppe Enri, un fotógrafo profesional prestigioso, tuvo ese año a su cargo la tarea de tomar nuevas fotografías con luz natural. Esto permitió analizar las aureolas, la corona de espinas, las marcas de azotes y las heridas con más detalle. La historia reciente del Santo Sudario no es exclusivamente la historia de las grandes exposiciones, aunque una de ellas se televisó en 1973 y otra que atrajo cerca de 3 millones de personas a Turín en 1978. Es la historia de una investigación científica, el análisis de gránulos de polen y las manchas de sangre, de la investigación de la tela del sudario y las huellas de tierra y monedas antiguas en ella. En 1973 y 1978, Max Frey, un suizo experto en criminología, fue autorizado a extraer muestras de material biológico del sudario utilizando tiras de tela adhesiva. Frey, experto en el análisis de material microscópico, se concentró en identificar el polen que había recuperado, diminutos gránulos de distintas formas que tenían un diámetro de milésimas de milímetro. Una vez identificado, el polen nos lleva hasta la planta que lo produjo y al área geográfica donde esa planta crece en la actualidad. Max Frey identificó 57 variedades de polen, demostrando que el sudario había pasado la mayor parte de su historia en Oriente. Encontró polen de plantas que todavía crecen en Palestina, principalmente en la zona del Mar Muerto, y otras que abundan en Turquía, cerca de Constantinopla, en Francia y en Italia. Obviamente, así como estas partículas de polen pueden indicar la ruta de la peregrinación, son incapaces de decirnos su fecha. En consecuencia, sabemos que el sudario ha pasado por todos estos lugares, pero no podemos saber exactamente cuándo. Sin embargo, como la historia del sudario está documentada desde mediados del siglo XIV en adelante, y como no hay registros de recorridos hacia Oriente a partir de entonces, aún los más escépticos deben admitir que las huellas de polen oriental tienen que ser anteriores a esa fecha. Entretanto, sigue la investigación, utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas hasta que se puedan realizar nuevos estudios en muestras más extensas. Cada hebra de lino del sudario está compuesta por 70 o más fibras segmentadas, como sucede con el bambú. Cuando las hebras son aumentadas por el microscopio, estas fibras son claramente visibles, como también lo son los contaminantes minerales y biológicos que están depositados en ellas. Gracias al análisis de estos contaminantes, se descubrió que la tierra de los pies y las rodillas de la imagen es rica en aragonito, un mineral que se encuentra en el suelo de Jerusalén. Estas huellas de tierra sugieren que el hombre del sudario caminó descalzo y cayó de rodillas. En 1977 los científicos norteamericanos sometieron al sudario a un proceso electrónico que reveló su carácter tridimensional, algo que no podía lograr ninguna pintura o fotografía. En 1978, Giovanni Tamburelli obtuvo imágenes tridimensionales de alta definición que fueron mejoradas por Nello Balosino un tiempo después. En otras palabras, la imagen del sudario presenta características únicas y fascinantes que se actualizan constantemente a medida que se desarrollan las nuevas técnicas de análisis por computadoras.
El rostro tridimensional con sus heridas ha sido sometido a un proceso de lavado electrónico para obtener una cara libre de interferencias, correspondiente al posible rostro del hombre del sudario antes de su martirio. Entre los detalles que reveló ese proceso electrónico hay marcas significativas en el párpado derecho y en la ceja izquierda. Parecen haber sido hechas por dos monedas romanas diferentes que estaban en circulación en el periodo en que murió Jesús de Nazaret. A principios de los años 50 se sugirió que la tela del sudario podía ser fechada utilizando el método de datación con carbono 14, que permite fechar el material biológico. En esa época, sin embargo, el único método disponible hubiera necesitado la utilización de gran cantidad de tela que se hubiera destruido durante la prueba. Se decidió entonces esperar el desarrollo de nuevas tecnologías que hicieran posible la prueba en pequeñas muestras de tela. Después de años de debate y polémica, se tomaron ejemplos del sudario en 1988 para realizar una prueba de datación con radiocarbono. Los resultados obtenidos en laboratorios de Oxford, Tucson y Zurich fecharon la tela en un periodo comprendido entre los años 1260 y 1390. Sin embargo, los estudiosos todavía debaten la confiabilidad del método de radiocarbono para fechar un objeto tan singular en cuanto a sus propiedades históricas, químicas y físicas como el Santo Sudario. Estudios recientes en los Estados Unidos y Rusia han abierto un nuevo debate respecto de su fecha de origen, proporcionando resultados experimentales que podrían probar que la contaminación química y biológica puede alterar significativamente el método de datación por carbono radioactivo en la tela. Si esto se confirma, estos descubrimientos podrían dar un nuevo giro al problema de datación del Santo Sudario. El sudario es una prenda larga de lino que mide 4 metros 36 por 1 metro 10. Una prenda con un característico punto de espiga. El lino se ha tejido en prendas desde los primeros tiempos y hay muestras de él en museos que se remontan a miles de años antes de Cristo. El lino era capaz de producir piezas de tela muy grandes, y hay una confirmación arqueológica de que el punto de espiga se conocía y utilizaba en la época en que vivió Cristo. Durante siglos, creyentes y no creyentes peregrinaron para ver esta prenda que exhibe claramente el sufrimiento y para un creyente, la redención. Al verla, muchos han contemplado imágenes de considerable ambigüedad, otros la imagen de ese Jesús que ofreció su vida por todos nosotros. No obstante, estamos todos invitados a ir más allá de la imagen, a establecer contacto con ese Jesús de Nazaret que alguna vez caminó por las rutas de Palestina y cargó ante la mirada pública la cruz en el Gólgota. Estamos todos invitados a pensar en el misterio de la muerte que se convirtió en salvación, en amor, en la resurrección de los muertos y la certeza de un futuro en el amor de Dios. El propósito de cada exposición es exhibir algo que nos permita comprender con más claridad. Sin esa comprensión nos sentimos perdidos. Con ella, advertimos que la búsqueda de la salvación puede comenzar. En sí mismo, el sudario no es más que un signo elemental. Su valor no radica en el interés que genera entre los científicos y los polemistas. El santo sudario no es Cristo, pero sirve como un poderoso recordatorio del hombre hecho Dios que ofreció su vida por la salvación de la humanidad.
Pero ¿quién eres, varón de dolores? Muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, Isaías profetizó la llegada del siervo que venía a sufrir. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Dios dice: He aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos. Más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Angustiado él y afligido no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero Dios declara: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, y llevará las iniquidades de ellos. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, mi amado Lirio, ¿quién puede consolar mi angustia? El hijo que alguna vez me sonrió con sus ojos dulces. ¿Por qué no me respondes?
¿Por qué te escondes de la madre que te crió? Si lo han despojado de sus prendas, déjenme ver sus heridas sangrantes. Me han quitado a mi hijo. Oh, hijo, mi buen hijo, ¿quién te ha matado? Hijo, padre y marido. Hijo, ¿quién te ha herido, hijo? Hijo. Déjame morir contigo. No quiero partir. Hijo, has respirado por última vez. Hijo, de una madre aterrada y ofuscada. Hijo de una madre destruida por la pena. Hijo atormentado, torturado. Hijo sin justicia, sin rubor en las mejillas. ¿A quién acudiré ahora? Que tú me has dejado. Hijo, ¿por qué el mundo te ha despreciado tanto? Amable y dulce hijo. Hijo. Hijo de una madre apenada. Hijo. Hijo. ¿Con qué crueldad te han tratado? Malamente. Tratado.